grabar esta sesión. Bien, vamos a analizar qué significa una señal y qué significa un sistema y luego vamos a definirlos de una forma bastante simplificada, ¿no? Existe una definición más grande de lo que es una señal y un sistema, pero a nosotros lo que nos interesa es una definición que se ajuste justamente a nuestro contexto del análisis de un sistema de telecomunicaciones. Entonces, este curso es un curso de señales y sistemas. Entonces, una señal es una magnitud que representa alguna medida de un fenómeno físico, por ejemplo, la temperatura, la presión, la luminosidad, etc. Pero en nuestro contexto, para simplificar lo que es una señal, nosotros a una señal simplemente la vamos a definir como la información que nosotros queremos trabajar, procesar y demás. Y para nosotros un sistema va a ser traducido como si fuese una transformación de esa información. De hecho, en algunos libros a un sistema se lo representa con una T y unas llaves así, justamente para indicar que lo que se coloca aquí es una señal que va a ser transformada. Pues una señal para nosotros va a ser estrictamente esta palabra, información. Eso va a ser para nosotros una señal. En este curso vamos a trabajar con dos tipos de señales. Vamos a ir alternando una con otra. Y esos dos tipos de señales es la señal continua y la señal discreta, que tiene mucha relación con lo que ustedes vieron en su curso de cálculo, que es una señal de variable, una función de variable continua y una función de variable discreta. Entonces vamos a tener dos tipos de señal. Una señal que va a ser denominada señal continua y otro tipo de señal que va a ser denominado señal discreta. Señal continua y señal discreta. Estas señales son representadas matemáticamente a través de funciones. Entonces, por ejemplo, una señal continua la represento matemáticamente a través de una función que lo vamos a colocar aquí, x, y la variable independiente va a ser el tiempo. En cambio, la señal discreta, vamos a modificar un poco la notación para que se pueda identificar que es una señal discreta. Va a ser una señal x, y aquí vamos a utilizar en lugar de estos paréntesis, estos corchetes, y la variable independiente aquí va a ser n. Esto se va a mantener a lo largo de todo el curso. Siempre que se trate de una señal continua, nuestra variable independiente va a ser el tiempo con la letra T minúscula, y la vamos a encerrar aquí entre estos paréntesis. Si ustedes ven en otros libros, generalmente suelen utilizar también los corchetes, las llaves, pero en este caso particular nuestra notación va a ser exclusivamente lo que es la T minúscula para la variable independiente y encerrada entre estos dos, paréntesis. Y la variable discreta, vamos a tener la letra n para identificar a la variable independiente. Entonces, en nuestro contexto, t y esta letrita n va a ser la variable independiente. La variable independiente. Entonces, hasta aquí hay dos conceptos que son muy sencillos y son claves para irnos adentrando en este mundo de las señales. Primero, para nosotros, una señal va a representar información. Y esa información o esa señal va a ser representada a través de una función matemática. De esta función matemática. Y al ser una función matemática, la variable independiente para nosotros va a ser el tiempo. Va a ser el tiempo. Entonces podemos identificar aquí un tiempo continuo y un tiempo discreto. Entonces esas son dos ideas. Por lo pronto, una señal es información y se representa a través de una ecuación matemática o una función matemática cuya variable independiente es el tiempo, sea continuo o sea discreto. Vamos a ver una gráfica de lo que es una señal continua y una señal discreta para entender más o menos por dónde va este tipo de análisis. Entonces tengo dos maneras de representar una señal. La primera, vamos a ver una señal que es en tiempo
continuo. Y por acá vamos a tener la señal en tiempo discreto. Entonces esta señal de tiempo continuo, como mencionamos allá arriba, está caracterizada por una variable independiente que es esta t minúscula, que es de hecho una variable continua. Y esta señal de tiempo discreto tiene una notación con la n minúscula. Entonces, por aquí vamos a colocar estos dos ejes. Y esta señal continua, que de hecho la definición es que es una señal cuya variable independiente es continua, es decir, que está definido para cualquier intervalo de tiempo, puede ser, por ejemplo, una señal de este tipo. Entonces, una señal de tiempo continuo es aquella cuya es aquella señal para la cual está definida la función para cualquier instante de tiempo. Ustedes ven que para este instante de tiempo tengo definida la función, para este instante de tiempo tengo definida la función, y para cualquier otro instante de tiempo tengo definida la función, esa función existe. En cambio, en la parte discreta, su variable independiente es discreta o contable, que es otra forma de identificar lo que es este tipo de señales. En cambio, en esta señal discreta, aquí vamos a etiquetar la x de t, y acá la vamos a etiquetar como x de n. Esta señal x de n está o existe en instantes discretos de tiempo o contables de tiempo. Por ejemplo, existe en el instante 0, en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, en el instante 4 y así. De hecho, también puede existir en el instante -1, en el instante -2. Entonces, para cada instante de tiempo, por ejemplo, en el instante -2 vale 0, en el instante -1 vale 1, en el instante 0 también vale 1, en el instante 1 vale -1, en el instante 2 vale 0, en el instante 3 vale 0, y en el instante 4, por ejemplo, vale 2. Entonces, noten en esta gráfica cómo podemos nosotros nuevamente diferenciar lo que es una señal de tiempo continuo. Tiempo continuo es aquella que está, la señal existe para cualquier intervalo de tiempo. Aquí está todo el intervalo de tiempo y para cualquier punto en este intervalo de tiempo la señal está definida. Cambia en la parte discreta, la señal está definida solamente en instantes discretos o contables, que es una forma alternativa de definir lo que es una señal discreta. Entonces, para nosotros una señal es información. Esta información es representada a través de una ecuación matemática. Podemos decir, vamos a suponer, por ejemplo, que esa señal x de t es igual al coseno de 2t. Entonces, desde aquí es una función matemática. Y esa función matemática, su variable independiente, que es lo que nosotros tenemos aquí indicado, puede estar indicado en este eje de aquí, su variable independiente es continua o es discreta. Cuando nosotros tenemos una señal representada a través de una función matemática, nosotros podemos extraer características de esa señal. Por ejemplo, vamos aquí debajo. Vamos a suponer que yo tengo aquí la señal S1 de t, continua, y tenemos por acá la señal S2 de t, también continua. Vamos a suponer que esta señal tiene este formato que está aquí. Y esta señal tiene este formato que está aquí. Una es una señal cuadrada y la otra es una señal triangular. Entonces, siendo dos señales que son continuas, aquí ya la podemos ver con la notación que hemos conversado hace unos instantes, nosotros necesitamos herramientas que puedan caracterizar esta señal. Y caracterizar significa de alguna forma clasificar esta señal, o podríamos decir que quisiéramos saber cuánta potencia tienen, cuánta energía tienen y poderlas diferenciar. Por ejemplo, a simple vista podríamos ver que la una es cuadrada triangular, pero no nos dice nada más que eso. Pero nosotros podríamos determinar cuál de las dos tiene más energía y cuál de las dos tiene más potencia. Por ejemplo, si aquí esta amplitud fuera 1 y esta amplitud de aquí fuera 0.5, y ya tendría que ser, digamos, aquí fuera el tiempo 0, aquí fuera el tiempo 7, y aquí fuera el tiempo 10, por ejemplo. Y fuera el tiempo, por ejemplo, 3,
el tiempo 4. Con estas magnitudes yo ya puedo calcular una característica de la señal que nosotros la vamos a determinar como, o la vamos a denominar la energía y la potencia. Entonces, vamos a generalizar. Aquí ya tenemos dos tipos de señal, S sub 1 de t y S sub 2. S sub 1 de t y S sub 2 de t. Y queremos de alguna forma diferenciar estas dos señales o clasificar estas dos señales. Y una de las herramientas que tenemos para hacer ese tipo de operación es a través del cálculo de la energía, que ustedes ya lo han de haber conocido en la parte de física y obviamente si nosotros tomamos la energía y la promediamos a lo largo del intervalo de tiempo, lo que nosotros vamos a calcular es la otra magnitud, que es la potencia. En física ustedes vieron, por ejemplo, la magnitud de la potencia instantánea. Nosotros aquí vamos a trabajar con lo que es la potencia promedio. Entonces, vamos a ver cómo nosotros calculamos la energía de una señal. Vamos a iniciar con una señal que sea continua, de tiempo continuo. Y vamos a generalizar esa señal como la señal x de t. Entonces, yo quiero calcular la energía de esta señal x de t. Entonces, esta señal x de t puede ser o bien una señal real o también podría ser una señal compleja. Aunque en general una señal compleja es un par de señales reales. Entonces, esta señal x de t, que como estamos mostrando aquí en la misma notación nos indica que es una señal continua, queremos calcular la energía. Y vamos a considerar que la señal o bien puede ser real o bien puede ser una señal compleja. Si nosotros recordamos la ecuación que teníamos para el cálculo de la energía en un circuito, o mejor dicho, la potencia en un circuito, lo que teníamos que hacer era la potencia que pasaba por una resistencia, teníamos que hacer el producto del voltaje en esa resistencia por la intensidad y calculábamos la potencia. Otra forma que teníamos para hacer ese cálculo era, si utilizábamos la ley de Ohm, vamos a escribir aquí esa ecuación. Por ejemplo, para calcular la potencia instantánea, que pasa, por ejemplo, por cierta resistencia, era el voltaje por la intensidad. Voltaje por intensidad. Utilizando la ley de Ohm, esto se convertía al voltaje cuadrado sobre el valor de la resistencia. Nosotros podíamos calcular la potencia instantánea en ese resistor. Ahora, para calcular la energía total que consumía ese resistor, lo que nosotros teníamos que hacer la integral a lo largo de un cierto intervalo de tiempo. Entonces yo tomaba esta potencia de aquí y la integraba entre un cierto tiempo t sub 1 y t sub 2 que determina ese intervalo de tiempo. Yo iba a calcular la energía total gastada durante ese intervalo de tiempo entre t sub 1 y t sub 2. Que si utilizo esta ecuación que está acá, es la integral entre t sub 1, t sub 2, 1 sobre R, voltaje al cuadrado, de t. Obviamente este de aquí puede salir como constante fuera de la integral. Entonces, esta magnitud de aquí es la potencia instantánea y esta magnitud de aquí es la energía total que se consume entre el intervalo t sub 1 y t sub 2. Es decir, durante este intervalo de tiempo. T sub 1 y t sub 2. Si nosotros queremos calcular lo que es la potencia promedio, lo único que tenemos que hacer es tomar esta magnitud de aquí y dividirla para el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? Nosotros vemos que aquí está t sub 1, aquí está t sub 2. Este intervalo de tiempo es justamente la diferencia entre t sub 2 y t sub 1. Entonces, dividiendo para ese intervalo de tiempo, iba a tener la potencia promedio. Entonces, noten esa ya diferencia que vamos haciendo aquí con una función matemática que representa una señal. La potencia instantánea, que es la potencia en un instante de tiempo determinado, por ejemplo, la potencia en el instante 2. Acá vamos a utilizar una magnitud que se denomina potencia promedio. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esta magnitud que está aquí, que es la energía total,
y dividirla para el intervalo de tiempo, que sería lo mismo que multiplicar sobre 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Y esta magnitud de aquí es denominada potencia promedio. Que si nosotros tomamos esta magnitud y la colocamos acá, vamos a conseguir una ecuación que nos sirve para calcular la potencia de cualquier señal continua. Considerando que esta señal puede ser o bien una señal real o bien una señal compleja. Si es una señal compleja, nosotros vamos a tener que hacer previamente el cálculo de la magnitud o el valor absoluto. Entonces yo tengo una señal x de t y a esta señal yo quiero calcularle la energía. Entonces a esta señal x de t, dado que puede ser real o puede ser compleja, lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo cuadrado. Recordemos brevemente lo que significaba esta notación del valor absoluto de un número, o módulo, que también puede ser interpretado como la distancia desde el origen. Es el mismo valor cuando ese valor es positivo y es el negativo de ese valor cuando ese valor es negativo o cero. Entonces, calculo el módulo cuadrado. Entonces, estas dos líneas verticales de aquí son el módulo cuadrado integral desde t sub 1 hasta t sub 2 de t. Entonces, esta ecuación de aquí es una herramienta que me sirve para clasificar las señales. O sea, usted puede tener un conjunto de señales, un conjunto de funciones matemáticas, y para poderlas clasificar, esta es la primera herramienta que vamos a utilizar, que se denomina el cálculo de la energía de la señal. Entonces aquí vamos a tener el cálculo de la energía de la señal. Energía de la señal x de t. Es la notación simplemente para generalizar este valor de x. Entonces recordemos que en nuestro caso esta notación de aquí representa la magnitud. Dado que esta señal x de t puede ser también un número complejo. Ahora, yo puedo hacer el cálculo de la energía para una señal que es discreta. Y como vimos en la gráfica hace unos segundos, una señal discreta está definida solamente para instantes discretos o para instantes contables. Entonces aquí vamos a utilizar, en lugar de lo que es la integral, que nos sirve para hacer este cálculo con señales que son continuas, vamos a utilizar el sumatorio, que tal vez de pronto sea una de las primeras notaciones un poco nuevas que voy a encontrar. Entonces, si yo tengo una señal x de n, que es una señal discreta, y de esta señal discreta yo quiero calcular la energía, lo que voy a hacer es tomar esa señal x de n, voy a calcular el módulo cuadrado, y voy a hacer la sumatoria entre el instante n sub 1 y el instante n sub 2. De esta forma yo puedo calcular la energía total dentro de este intervalo. Entonces el intervalo que tendríamos n sub 1 y por aquí estaría n sub 2. Como es una señal discreta, esa señal está definida en instantes discretos o instantes contables. Entonces noten que esta es la energía de la señal, pero en un cierto intervalo. Por ejemplo, aquí está entre t sub 1 y t sub 2, y aquí está entre n sub 1 y n sub 2. Entonces yo puedo examinar la potencia y la energía de una señal a lo largo de todo el intervalo de tiempo. Y lo único que tengo que hacer aquí es modificar límite superior y límite inferior. Entonces, ustedes ya saben que este es límite inferior, límite superior de la integral. Y para nosotros también va a ser el límite inferior y el límite superior de esta señal sigma de aquí, que se denomina sumatoria. Se denomina sumatoria. Entonces, yo quiero saber la energía a lo largo de todo el intervalo. Entonces, una forma de matemáticamente decir que voy a calcular la energía a lo largo de todo el intervalo es utilizando como límite inferior y límite superior lo que es el infinito. Entonces, la energía a lo largo de todo el intervalo, este infinito de aquí lo vamos a colocar más adelante, está definido. Esta notación de aquí con un triángulo y un igual aquí significa definido.
Eso lo vamos a ir utilizando en algunas partes de este curso. Entonces, la energía en todo el intervalo está definido como el límite cuando este T mayúscula tiende al infinito de la integral desde menos T hasta T del módulo cuadrado de mi señal continua. Del módulo cuadrado de mi señal continua. Inclusive ustedes pueden notar que yo podría escribir de una forma alternativa esta ecuación, haciendo como lo integral de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de esta señal x de t. Las dos son equivalentes. Depende de cómo se quiera realizar la operación. Hay veces que primero se hace toda la integral del módulo cuadrado y luego se aplica el límite, o bien se hace la integral y al evaluar los límites de integración se puede hacer de menos infinito a más infinito. Esto para una señal en tiempo continuo. Y para una señal en tiempo discreto es similar, pero utilizamos ahora el sumatorio. Entonces la energía a lo largo de todo el intervalo está definido como límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde menos n hasta n del módulo cuadrado de esta señal discreta, que también se puede escribir similar a como hicimos arriba, evitando la notación de límite. Se puede poner aquí n desde menos infinito hasta más infinito del módulo cuadrado de la señal. Entonces, estas dos ecuaciones que están aquí son ya herramientas que nos permiten clasificar a las señales como señales de energía y señales de potencia. ¿Cuál es la forma de definir la potencia? Ustedes recuerdan en sus clases de física había una ecuación que era muy sencilla que decía que la potencia es igual a la energía sobre el intervalo de tiempo. Y nosotros ya tenemos la energía. Entonces lo que deberíamos hacer es dividirla para el intervalo de tiempo y vamos a conseguir la potencia. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones de aquí para definir cuál es la potencia promedio en un intervalo infinito. Entonces, para definir la potencia promedio en un intervalo infinito, vamos a iniciar con el tiempo continuo. Y la potencia promedio, recuerden que hay potencia instantánea, que es la potencia en un instante de tiempo, y esta nueva potencia, que es la potencia promedio, que se hace el cálculo a lo largo de un intervalo, y a lo largo de un tiempo infinito, como lo estamos haciendo aquí. Entonces, esta potencia promedio está definida como el límite cuando t tiende a infinito, 1 sobre 2t, vamos a ver de dónde viene este 2t que está aquí, integral desde menos t hasta t del módulo cuadrado de la señal que yo estoy haciendo el cálculo. Entonces veamos de dónde viene este 2t de esta ecuación. Entonces yo tengo aquí 0, aquí tengo menos t, aquí tengo t. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? 2t, que es justamente la magnitud que aparece aquí. Entonces estoy dividiendo la energía para la longitud del intervalo y aplicando el límite que te va al infinito, ya tengo el cálculo de esta potencia promedio en un intervalo de tiempo infinito. Vamos a ver cómo se hace el cálculo utilizando o empleando una señal en tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto, la potencia a lo largo del intervalo infinito está definida como el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2n más 1, ya vamos a ver dónde viene esta magnitud, sumatorio desde menos n hasta n del módulo cuadrado de esta señal discreta. Entonces, esta magnitud de aquí es la longitud del intervalo. Recordemos que potencia es energía sobre intervalo de tiempo. Entonces, este de aquí vendría a ser el intervalo de tiempo. Vamos a ver por qué es 2n más 1. El más 1 es el conteo de la muestra en 0. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí este intervalo discreto. Aquí tenemos 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Entonces noten que aquí este va a ser mi menos n. Este va a ser mi
más n, que representan estos términos de aquí. ¿Y cuántas muestras tengo involucradas aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número total de muestras es 5. ¿Y cuánto vale n? N vale 2. Entonces aquí lo que voy a tener como longitud de todo el intervalo es 2n, que sería esta contribución, más esta contribución, más la muestra en 0, que es el más 1. Entonces este más 1 es justamente la contribución de esta muestra 0. Entonces ya tengo contabilizado todo lo que es la longitud de este intervalo discreto. Una vez que yo ya tengo estas herramientas para cálculo de energía total y cálculo de la potencia promedio, yo puedo clasificar a las señales en 3 tipos de señales. Entonces, yo puedo tener, una vez que haya hecho estos cálculos, puedo tener, vamos a escribir aquí la palabra clave, es clasificar. Pues recordemos, tenemos una señal x de t continua o tenemos también una señal x de n discreta. Hemos visto que tenemos herramientas para calcular la energía total a lo largo de un intervalo finito y una herramienta que me sirve para calcular la potencia promedio también a lo largo de un intervalo finito. Entonces, cualquier señal yo le puedo calcular la energía y la potencia. Y dependiendo de ese valor, yo las puedo clasificar a esas señales. Entonces, la primera clasificación que yo puedo hacer una vez que ya realice estos dos cálculos, es decir, que tengo una señal que es de energía finita. Energía finita, que por lo general, la forma de representar que una señal es de energía finita, es decir, que una vez que yo hago el cálculo de la energía en un intervalo de tiempo infinito, esta es menor que infinito. Entonces, esta notación que ustedes observan aquí es la que vamos a utilizar para decir que la magnitud es acotada o es finita. Es decir, que es menor que el infinito. Es una manera de decir que esa magnitud es finita. Esas señales que son de energía finita tienen una característica de que su potencia promedio es 0. Entonces, estas señales de aquí, vamos a ver en un cálculo más adelante, la potencia promedio es igual a 0. Es decir, si hacemos el cálculo con la ecuación que mostramos hace unos instantes, esa potencia promedio es 0. Entonces, esta es la primera clasificación que tenemos las señales. La segunda clasificación que tenemos de las señales son señales de potencia promedio finita. Señales de potencia promedio finita. Entonces, se podrá imaginar que esto significa que su potencia a lo largo de todo el intervalo de infinito más infinito es mayor que 0, lo que va a implicar que la energía a lo largo de ese intervalo sea infinito, que sea infinito. Y la tercera clasificación son señales que no son ni 1 ni 2. Es decir, que son señales que no son ni de energía finita ni de potencia promedio finita. Más adelante este término promedio ya se va a omitir porque vamos a trabajar solamente con la potencia promedio. Entonces, por general ya se utiliza el término potencia. Se utiliza el término potencia. Pues vamos a ver un ejemplo de la primera señal. Una señal que tiene energía finita. Son estas dos características. Señal que tiene energía finita. Vamos a encontrar cuál es este resultado. Y que tiene potencia promedio igual a 0. Entonces veamos un ejemplo relacionado con ese tipo de señal. Entonces, ese ejemplo nosotros tenemos la señal x de t que vale 1 en el tiempo entre 0 y 1. Y vale 0 para cualquier otro caso. De hecho, nosotros podemos aquí graficar a esa señal entre el instante 0 y el instante 1, que es lo que indica este intervalo de aquí. La señal vale. Esa sería nuestra señal x de t. Ustedes pueden ver que esta ecuación, nuestra función matemática, está graficada en esta parte de aquí. Entonces, si nosotros calculamos la energía de esta señal a lo largo del
intervalo. Ustedes pueden ver que si venimos desde menos infinito caminando por aquí, hasta ese instante toda esta contribución de aquí vale 0. Y si vamos desde 1 hasta más infinito, toda esta contribución de la señal vale 0. Es decir, que en lugar de ser la integración de menos infinito a más infinito, la integración va a ser entre 0 y 1. ¿Cuánto vale la señal entre 0 y 1? La señal entre 0 y 1 vale 1 dt, que noten que esta aquí es la ecuación que escribimos arriba, pero ya reemplazando los intervalos donde la señal es no nula, y también cuánto vale la señal. Vale 1. Entonces, esta energía de aquí vale 1. Vale 1. ¿Y cuánto vale la potencia promedio? La potencia promedio, si ustedes hacen el cálculo, esto es igual a 0, va a ser igual a 0. Con el que esta potencia promedio es la energía dividida para el intervalo, como el intervalo es infinito, entonces tengo 1 por infinito que va a quedar justamente este valor. O 1 dividido para un intervalo bastante grande va a ser 0, va a ser 0. Entonces tenemos aquí un par de herramientas que nos sirven para clasificar las señales. ¿Cuáles son estas herramientas? El cálculo de la energía y la potencia. Ya podemos en este caso quedarnos con esos dos términos, energía y potencia. Formalmente son energía total y potencia promedio, para hacer diferencia de lo que es la potencia instantánea. Pero como ya nos vamos a enfocar exclusivamente en este tipo de cálculos, va a ser potencia y energía. Y ustedes van a encontrar en algunos ejercicios de la lista que yo les voy a pasar, que les van a dar algunas funciones matemáticas. La pregunta va a ser, ¿estas señales de energía finita o estas señales de potencia finita? Y van a tener que aplicar estas dos ecuaciones. Este es un ejemplo con relación a lo que es una señal de energía finita, utilizando una señal continua. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que es una señal de potencia promedio finita. Podríamos simplificar ya como una señal de potencia finita, utilizando lo que es una señal discreta. Una señal discreta. Entonces, en este ejemplo, que ya es una señal discreta, vamos a utilizar una señal que es constante. Una señal constante que para todo valor de n, esa señal vale 4. Si la graficamos aquí, pues ya pueden irse fijando aquí la notación para poder es una señal constante que para todo intervalo de tiempo vale 4. Entonces, en el instante 0 vale 4, en el instante 1 vale 4, en el instante 2 vale 4, en el instante 3 vale 4, y así. En el instante menos 1 vale 4, en el instante menos 2 vale 4, en el instante menos 3 vale 4, y así. Vale 4. Esta es nuestra señal constante X. Y esta señal nosotros vamos a calcular cuál es su energía total. Aplicamos la ecuación que vimos hace unos instantes. La energía de sumatorio n de menos infinito a más infinito. ¿Qué vamos a la ecuación? Vamos a reemplazar con el valor de esta frecuencia. Dice que es el módulo cuadrado de la señal. ¿Cuánto vale la señal? Vale 4. Entonces voy a tener el sumatorio menos infinito a más infinito. Aquí ya reemplazando tendría 4 al cuadrado, que sería 16. Y si ustedes suman 16 de menos infinito a más infinito, esto de aquí va a ser justamente más infinito. Eso es lo que es una señal de potencia promedio finita. Ahora lo que tenemos que mostrar es que justamente esta potencia promedio es finita. Entonces notemos la energía. La energía es infinita. Y tenemos que mostrar que la potencia promedio de esta señal es finita. Es decir, que cuando nosotros hagamos el cálculo de P de infinito, nos tiene que dar un número. Entonces aquí vamos a aplicar la ecuación que escribimos más arriba. Que sea que es el límite cuando n mayúscula tiene infinito, que es una forma de decir que vamos a hacer la análisis a lo largo de todo el intervalo de tiempo, de 1 sobre 2n más 1, que ya vimos que es la longitud del intervalo, y este más 1 justamente es el conteo de la muestra en 0. Y que aplicamos la ecuación sumatorio desde n igual a 1
una de las cosas que podemos aquí modificar es que el sumatorio original dice que es desde menos n hasta más n. Pero esta señal ustedes pueden ver que es constante a lo largo de todo el intervalo. Entonces, si yo hago la suma desde menos n hasta más n, es igual o es equivalente a que yo haga la suma entre 0 y todo ese intervalo que sería 2n más 1. Es lo mismo, dado que la señal tiene exactamente el mismo valor para cualquier instante discreto de tiempo. Entonces aquí, en lugar de hacer el sumatorio desde menos n hasta n, este sumatorio, vamos a hacer, perdón, aquí es 1, desde 1 hasta 2n más 1. Desde 1 hasta 2n más 1, aquí es el módulo cuadrado de esa señal que estamos analizando. Esa señal, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces vamos a colocar los 4 aquí, que el cuadrado ya sabemos que es 16. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener como resultado de esta operación es 16. Entonces aquí vamos a tener el límite. Vamos a copiar esta porción de aquí. Cuando n tiende a infinito, este 16, como no es función de n, sale fuera del sumatorio. Entonces va a quedar aquí 16. Y aquí voy a tener el sumatorio de una constante. Más adelante vamos a formalizar cómo se resuelven estos sumatorios, pero vamos a adelantar que el sumatorio de una constante, vamos a escribir acá la ecuación, que el sumatorio entre un cierto n1 y un cierto n2 de una constante es igual a la constante multiplicada por límite superior menos límite inferior más 1. Ese es el resultado. Como les digo, más adelante vamos a formalizar este cálculo. Entonces aquí sería el límite superior menos límite inferior más 1. Nos falta este término de aquí que sería 1 sobre 2n más 1. Entonces ustedes pueden ver que aquí este término se va. Aquí me queda 2n más 1 dividido para 2n más 1. Todo esto se simplifica y me queda el límite de una constante. Entonces ya saben que el límite de una constante es igual a la misma constante, 16, que es justamente esta potencia promedio en un intervalo infinito. Entonces, ¿qué hemos visto? Que esta señal tiene una energía infinita, pero tiene una potencia promedio que es finita. El micrófono se escucha lejos, tienes razón, el micrófono se ha caído. ¿Ahí me escucha bien? Sí, profe, puede ser un poquito a la derecha para copiar lo que... Pues, Ya. Gracias por avisarme, no me había dado cuenta, como el micrófono es de los de corbata. No me he dado cuenta que sea zafado. Es que la pasión de la explicación hace que me descuide de esas cosas. Pero gracias por avisar, muchas gracias por avisar. Ya, entonces aquí vamos a hacer una pausa de 15 minutos y luego de los 15 minutos vamos a conversar de la transformación de variables independientes, que son tres tipos de transformaciones muy sencillas. Luego vamos a avanzar a las señales exponenciales complejas y listo. Entonces vamos a poner aquí los 15 minutos de pausa que vamos a hacer. Y una vez terminemos, vamos a conversar un poco sobre eso de los grupos que les comenté que hagan. De hecho, pueden ya ir viendo cómo ir haciendo esos grupos. Entonces, en 15 minutos nos volvemos a encontrar. Bien, entonces vamos a continuar con un tema que se denomina la transformación de variable independiente. Para nosotros la variable independiente es el tiempo y puede ser tiempo continuo o tiempo discreto. Existen tres tipos de transformaciones de variable independiente. Desplazamiento del tiempo, y el desplazamiento puede ser adelante o atrás.
el reflejo o inversión, y una que se conoce como el ensanchamiento de la señal. Entonces vamos a trabajar por el momento con lo que es una señal continua. Luego vamos a trabajar con la señal discreta. Y en la señal discreta, la parte del ensanchamiento y la compresión de la señal, la vamos a tratar más adelante porque ese se conoce como diezmación e interpolación. Entonces ya hemos trabajado con dos maneras de clasificar las señales, que es energía y potencia. Y ahora vamos a ver una forma de transformar la variable independiente. Entonces, ese tema en particular se denomina transformación de variable independiente. Transformación de la variable independiente. Transformación de la variable independiente. Vamos a iniciar con la parte continua. Tenemos una señal x de t, noten la notación. Observen la notación, que es justamente los paréntesis y la t minúscula. Y para nosotros, esta t de aquí es la variable independiente. Entonces nosotros vamos a hacer transformaciones con esta variable independiente. Existen tres tipos de transformaciones con la variable independiente. La primera se va a llamar desplazamiento. La segunda se va a llamar reflejo. Y la tercera se va a llamar ensanchamiento. El nombre genérico es escalamiento. Luego, ese escalamiento se divide en ensanchamiento y compresión. Escalamiento. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de lo que son este tipo de desplazamientos, exclusivamente con lo que es una señal continua. Entonces, vamos con el primero, que es el desplazamiento. Entonces, vamos a bajar una señal y vamos a ver cómo se realiza este tipo de transformación. Vamos a dibujar una señal sencilla que va desde 2 a 0, y esta señal va a estar definida entre 1 y 4, y esa señal va a tener una amplitud de 2, por ejemplo. La amplitud es el valor de la función. Entonces esta va a ser mi señal x de t, y a esa señal x de t voy a ejecutarle un desplazamiento. Y estos desplazamientos pueden ser adelantos o atrasos en el tiempo. Entonces, este desplazamiento, vamos a hacer aquí un atraso de la señal. Y ese atraso, vamos a hacerlo primero gráficamente y después vamos a escribir la señal. Entonces, vamos a hacer que la señal se atrase 2 unidades de tiempo. Entonces, esta señal va a aparecer atrasada 2 unidades de tiempo. Esa va a ser la señal x de t menos 2. ¿A quién le estamos haciendo la transformación? Le estamos haciendo la transformación a esta variable independiente t. Y ustedes pueden observar justamente que lo hemos etiquetado, lo hemos anotado, escrito como t menos 2. Este t menos 2 es la operación de desplazamiento, y en particular este desplazamiento se conoce como un atraso de la señal. Vamos a suponer que un evento empezó a la 1 de la tarde y termina a las 4. Si ese evento se atrasa, empieza a las 3 y termina a las 6. Entonces ustedes pueden ver que ese atraso de la señal es como que la señal se desplaza posiciones hacia la derecha. Entonces esta señal se desplaza, noten que es justamente lo que es el desplazamiento, se desplaza hacia la derecha. Esto de que lo vamos a hacer en simulación y es más fácil escribir ahí los valores y se ve cómo la señal se adelanta o se atrasa. La otra operación que corresponde al desplazamiento es el adelanto de la señal. Vamos a escribir aquí el adelanto de la señal. Entonces vamos a tomar la misma señal y esa señal se va a desplazar media unidad. Es decir, que en lugar de iniciar
en el instante 1 va a iniciar en el instante 0.5 o un medio, podría ser. Y esa señal tiene una duración hasta el instante 3.5. Ustedes pueden notar que la amplitud no cambia. Aquí tengo que la señal tiene una amplitud de 2, la señal original x de t. La señal que se ha trazado tiene una amplitud de 2 y la señal que se ha adelantado tiene una amplitud de 2. Y esa señal adelantada se etiqueta o se escribe como x de t más 2. X de t más un medio, que es justamente este valorcito que está aquí. Entonces, lo que hay que tener claro de aquí, obviamente en los ejercicios ustedes van a dominar este tipo de transformación de variable independiente, es que en el desplazamiento la señal se desplaza a la izquierda o a la derecha. Se desplaza a la izquierda o a la derecha. ¿Qué indica que se desplace a la izquierda o a la derecha? Si es que está aquí menos o si está aquí más. Si se desplaza hacia la derecha es un atraso y si se desplaza hacia la izquierda es un adelanto. Como indicamos hace unos instantes, por ejemplo, si un evento empieza a la 1 de la tarde y termina a las 4, si ese evento se atrasa, si empieza a las 3, termina a las 6. Ahora, si ese evento se adelanta, vamos a suponer de 30 minutos, en lugar de empezar a la 1, va a empezar a las 12:30, por ejemplo. Y en lugar de ir hasta las 4, va a ir hasta las 3:30. Entonces, ustedes ya pueden más o menos tener una noción de por qué se le denomina atraso y adelanto. Y aquí hay que fijarse bien en que, si bien mi señal original es x de t, el desplazamiento va a ser x de t más un t sub 0. Y este t sub 0 de aquí es un valor genérico que puede ser positivo o negativo. Es decir, puedo tener un x de t más t sub 0, que sería un atraso, este tipo de aquí. O podría tener un x de t menos t sub 0, que sería, en este caso, el atraso, y acá, bueno, el adelanto, que es el x de más. Entonces aquí hay que observar el argumento de la variable independiente, que le estoy sumando y restando. Entonces esa es una transformación de la variable independiente. Como les digo, esto en los ejercicios ustedes van a ir viendo que cómo son estos desplazamientos. Al inicio es un poco confuso porque uno dice, si aquí aparece menos, porque esto se va sumando hacia la derecha. Si aquí aparece más, porque se va hacia la izquierda. Eso es porque en realidad lo que estamos haciendo es moviendo el eje. Y al mover el eje, la señal se va hacia el lado contrario. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí si al eje del tiempo le quito 2 unidades, es como que se va a la izquierda. Y la señal se desplaza hacia la derecha. Esa es la primera transformación de variable independiente en lo que tiene que ver con una señal que es continua. La segunda transformación de variable independiente tiene dos nombres. Aquí hemos anotado nosotros uno de esos nombres, que es reflejo. El otro nombre también se conoce como inversión en el tiempo o inversión temporal. Entonces vamos a ver cómo se hace el reflejo de una señal, que también se lo conoce como la inversión temporal, que se invierte. Y esta operación de reflejo es muy sencilla. Lo que se hace es un giro sobre el eje 0. Entonces vamos a escribir aquí una señal continua, aquí 0, y vamos a hacer esta señal muy sencillita que está aquí. Aquí empieza en -1, aquí termina en 1 y tiene una amplitud de 1. Esa va a ser mi señal x de t. Aquí inclusive podemos colocar el eje. Esa es mi señal x de t. Y lo que es el reflejo a la inversión es como que si ustedes observan la señal así, lo invirtieran de esta manera. O como que ustedes colocaran la señal en una hoja de papel, luego le dieran la vuelta y la dieran a contraluz. Es decir, que la señal reflejada, que aquí la vamos a etiquetar como x de menos t, es la señal que les voy a dibujar aquí, que de hecho ustedes ya más o menos podrían tener una idea de cómo va a quedar esa señal reflejada. -1 aquí, 1 acá y la amplitud de 1. Entonces esta es la segunda transformación de variable independiente que se conoce como el reflejo de una señal. Ahora hay señales que más adelante las vamos a definir como simétricas, pares e impares, que si la señal se refleja queda la misma señal, por ejemplo.
El ejemplo sería que yo tengo aquí una señal que es triangular, que va desde -2 hasta 2. Esta es mi señal x de t. Si yo reflejo esta señal para generar la señal x de menos t, evidentemente me va a quedar la misma señal. Hay señales que tienen esta característica de simetría que vamos a ver más adelante. Entonces observemos aquí cómo hemos transformado la variable independiente o el tiempo. Entonces, en el primer caso, en el desplazamiento, nuestra señal original es x de t, que desplazada me puede quedar x de t, por ejemplo, más 2, o podría tener x de t menos 5, por ejemplo. En el primer caso es un adelanto y en el segundo caso es un atraso. ¿Un atraso de cuánto? De 5 unidades de tiempo. Hemos visto también que podemos hacer el reflejo de la señal x de menos t. Recuerden que estamos haciendo transformación de variable independiente. ¿Y cuál es esa variable independiente? El tiempo. En este caso particular, el tiempo continuo. Aquí la hemos transformado a través de un desplazamiento. Aquí también transformado y aquí transformado. Vamos con el tercer tipo de transformación de variable independiente que se conoce como el escalamiento. Vamos a ver aquí al escalamiento. Y el escalamiento también, al igual que el desplazamiento que puede ser adelanto o atrás, el escalamiento puede ser ensanchamiento o aceleración. Nos vamos a escribir aquí un ejemplo gráfico de lo que es un escalamiento de una señal. El escalamiento de una señal. Entonces aquí vamos a poner una señal. Vamos a ponerla así simétrica, desde -4 hasta 4 y con una amplitud de 1. Esta va a ser mi señal x de t. El escalamiento también puede ser hecho dos, o puede ser realizado. El resultado de escalamiento puede darnos dos resultados: que la señal se haga más ancha o que la señal se haga más angosta. Entonces, que la señal se haga más pequeña es este tipo de transformación, que ya lo vamos a graficar, y que la señal se haga más pequeña es este tipo de transformación. Entonces, justamente el escalamiento es tomar la variable independiente tiempo y multiplicarla. En este caso la multiplicamos por un medio y acá la multiplicamos por 2. Todo lo que vamos a observar es que la señal se hace más ancha, más angosta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué está pasando en esta transformación aquí? El tiempo se está dividiendo para 2. Si el tiempo se hace más pequeño, a la señal la voy a ver más grande. ¿Cuántas veces más grande? Si estoy dividiendo para 2, esa señal se va a ver 2 veces más grande. Entonces, lo que yo voy a tener aquí de resultado es que en lugar de ir de -4 hasta 4, esta señal aquí va a ir desde -8 hasta +8, con la misma amplitud. Aquí, ¿qué está pasando con el tiempo? El tiempo se está haciendo 2 veces más grande, por tanto la señal se va a ver 2 veces más pequeña. Entonces el resultado de este escalamiento de aquí, si la señal original va de -4 hasta 4, al hacerse 2 veces más pequeña, aquí va a ir desde -2 hasta 2. Y tengo la misma amplitud. Entonces ustedes pueden ver que el escalamiento me va a dar como resultado esta señal que se conoce como una señal ensanchada. Y esa se conoce como una señal que ha sido acelerada. O sea, tu reproducción se hace en un instante menor de tiempo. Entonces, estos son los tres tipos de transformación de variable independiente. Entonces, al decir que es una transformación, significa que de alguna forma voy a modificar el tiempo, que es mi variable independiente. Entonces, aquí ya podemos completar lo que escribimos. Vamos a aquí. Entonces, tengo una señal x de t que yo la puedo desplazar, que me da como resultado bien que la señal se adelanta o que la señal se atrasa. Puedo reflejar la señal, que simplemente hacer un espejo con respecto al eje de las abscisas, o
puedo hacer también un ensanchamiento que sería X. Aquí voy a generalizar ese ensanchamiento con una constante alfa t, con esa constante alfa t. Entonces, o podría poner, como hicimos en el ejemplo, que X de medios, que hace que el tiempo se haga más pequeño y la señal se va a observar más grande. O X de 2t, que hace que el tiempo se haga 2 veces más grande. Ustedes pueden ver que aquí estoy multiplicando por 2. El tiempo se hace 2 veces más grande. Yo voy a observar la señal 2 veces más pequeña. Entonces aquí está desplazamiento, adelanto o atraso, reflejo o inversión. Y esta tercera transformación que se conoce como escalamiento, y el escalamiento puede ser ensanchamiento o aceleración. Todo esto aquí en particular para lo que es tiempo continuo. Vamos a ver lo mismo para lo que es una señal de tiempo discreto, pero la parte de ensanchamiento y aceleración, esa la vamos a dejar para después cuando veamos lo que es diezmación e interpolación, que es la manera como se hace ese tipo de transformación para una secuencia discreta. Entonces vamos a ver cómo se hacen las transformaciones de variable independiente para el caso de una señal en tiempo discreto. Entonces el primer tipo es el desplazamiento, que puede ser adelanto o atrás. Entonces tenemos aquí nuestra señal x de n. Vamos aquí a escribirla. En 0 vale 1, en 1 vale 2 y en 3 vale 1. Esta va a ser nuestra señal. Para el resto de valores esta señal vale 0. Entonces en 0 vale 1, en 1 vale 2 y en 3 vale 1 también. Y esta señal la vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Es decir, vamos a generar la señal x de n menos 2. Y por acá vamos a generar la señal x de n más 1, que va a ser en este caso particular el n más 1, un adelanto de la señal, una muestra hacia la derecha. Entonces vamos a ver cómo queda esta señal x n menos 2. Entonces noten que originalmente en el instante 0 tengo un valor de 1. Pero esa señal es desplazada 2 unidades hacia la derecha. Es decir, que en lugar de tener en el instante 0 la muestra 1, voy a tener 2 unidades hacia la derecha. En el instante 2 voy a tener la muestra 1. Lo que tenía en el instante 1 ahora lo voy a tener en el instante 3. Y lo que tenía en el instante 3 ahora lo voy a tener. Perdón, aquí es 2. En el instante 2 lo voy a tener ahora en el instante 3. Perdón, en el instante 4. Entonces ustedes pueden notar que este tipo de transformación lo que hace es que la señal se desplace hacia la derecha. Y un desplazamiento hacia la derecha se denomina un atraso de la señal. Ahora vamos a realizar esta transformación aquí, que es el adelanto de una muestra de la señal, es decir, la señal se va a desplazar una muestra hacia la izquierda. Entonces vamos a tener aquí n, y en lugar de estar en 0, ahora va a estar en menos 1. Lo que estaba en 1, ahora va a estar en 0. Y lo que estaba en 2, ahora va a irse a estar en 1. Entonces aquí vamos a tener 1, 2. Y tenemos el desplazamiento de una señal discreta. El reflejo es muy parecido a lo que vimos en la parte continua. Entonces la segunda transformación de variable independiente para una secuencia o una señal discreta es el reflejo, que vimos que el reflejo también se lo conoce como la inversión, o inversión temporal. Entonces, si yo tengo esta señal de aquí, x de n, vamos a suponer que en 1 vale 1 y que en 2 vale 2. Esta va a ser nuestra señal. Simplemente dos muestras, en 1 y en 2. Si yo reflejo esta señal para generar la señal x de menos n, ese menos es lo que me indica justamente este reflejo. Ustedes imaginen que ponen la señal en una hoja de papel y luego la invierten. Y esa inversión es justamente lo que me va a dar aquí. Todo lo que tenía aquí en menos en 1 va a venir en menos 1. Y lo que tenía aquí en 2 va a venir acá a menos 2.
Y tengo aquí la señal que ha sido reflejada. La señal original y aquí tengo el reflejo. Una de las cosas que podemos notar es que la transformación de variable independiente, que es la transformación en el tiempo, no cambia la amplitud de la señal. Ustedes pueden ver, en este caso del desplazamiento, que la amplitud es 1, 2, 1. Hemos hecho tanto un atraso como un adelanto y la amplitud de la señal es la misma. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Lo mismo en el caso del reflejo. Tenemos una señal que tiene amplitud 1, 2, o sea, ejecutada la transformación de variable independiente, que es la operación del reflejo, y se tiene que la amplitud no cambia. Estas transformaciones las vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Una vez que hagamos ya las simulaciones y los ejercicios, van a darse cuenta de que tiene mucho que ver con su memoria espacial, porque en algunos casos ustedes van a tener que imaginar que la señal va a la derecha, se va desplazando y demás, pero en general es sencillo este tipo de transformaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a combinarlas a los tres tipos de transformación de variable independiente en el caso de una señal que es una señal continua. Ya vimos que la parte del escalamiento. Bueno, vamos a dejarlo aquí en evidencia, que para el caso de una secuencia discreta x de n, esto de que es el escalamiento, que lo vamos a ver más adelante, se divide en lo que es diezmado y interpolación. Eso lo vamos a ver en particular en la parte de muestreo van a aparecer estos escalamientos. Aquí no lo vamos a topar porque hay que introducirse a un tema que es un poco más interesante verlo después de algunas simulaciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo que reúna a estas tres transformaciones, porque yo puedo tener, por ejemplo, y de hecho ustedes lo van a tener en los ejercicios, que les dan la señal x de t, cualquier señal x de t, lo que les va a pedir es que usted encuentre la señal x de 2t menos 5. Tiene que dibujar esa señal. O que le pida la señal x de menos 5t más 3/4. Entonces ustedes pueden notar que aquí están involucradas, por ejemplo, en el primer caso, el escalamiento y desplazamiento. Son dos transformaciones de variable. Y en el caso de que tenemos el reflejo, escalamiento y desplazamiento. Son las tres transformaciones de variable independiente. Entonces vamos a hacer un ejercicio que reúna las tres. Lo que vamos a observar es que no importa el orden en que yo haga las operaciones. Por ejemplo, en este caso de aquí, yo puedo hacer primero el desplazamiento, después el escalamiento y al final el reflejo. Voy a obtener el mismo resultado que si yo hiciera primero el escalamiento, después el desplazamiento y finalmente el reflejo. Lo que sí hay que tomar un poco de cuidado es que si yo realizo el reflejo, todo lo demás se invierte. Y si yo realizo el escalamiento, todo lo demás también se escala. Pero el orden en que yo hago las operaciones me va a llevar al mismo resultado. Pues vamos a hacer ese ejemplo de las tres transformaciones de variable independiente. Vamos a borrar aquí. Hagamos un ejemplo. Transformación de variable independiente, que es transformación del tiempo. Entonces aquí vamos a tener la señal x de t. Es esta señal que está aquí. Con una amplitud de 1. Aunque en general esta amplitud de aquí, como ya vimos, no cambia. Podría ser 1, 10, 100, 0,5. Ese valor no va a cambiar. La amplitud no cambia en la transformación de variable independiente. Entonces nosotros queremos a partir de esta señal conseguir otras señales una vez que hayamos realizado ciertas transformaciones. Entonces la primera señal que queremos conseguir es la señal x de t más 1. Ustedes pueden ver que va a ser un desplazamiento y en particular es un desplazamiento de la señal hacia la izquierda, que es un adelanto de la señal. Queremos también formar, vamos aquí a poner la señal
X de menos T más 1. Ustedes pueden ver que aquí está involucrado desplazamiento y reflejo. Queremos también formar la señal X de 3 medios T. Ustedes pueden notar que aquí tengo un escalamiento por 1.5. Entonces estoy haciendo el tiempo 1.5 veces más grande y voy a ver la señal 1.5 veces más pequeña. Aunque otra forma de ver este tipo de transformación es decir que primero hago la reducción de la señal 3 veces. Y una vez que hago eso, al dividir para 2, voy a hacer el ensanchamiento de la señal 2 veces. Entonces, es otra manera de ver este tipo de transformación. Y la última transformación que vamos a hacer de esta señal es X de 3 medios T más 1. Ustedes pueden ver que aquí está involucrado un escalamiento de la señal y está involucrado también un desplazamiento. Yo puedo hacer primero el escalamiento y luego el desplazamiento, o puedo hacer primero el desplazamiento y luego el escalamiento. Y llego exactamente al mismo resultado. Aquí sí hay que tener cuidado de que si primero escalo, todo lo demás tiene que ser escalado. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces vamos con esta primera parte que dice que voy a hacer un desplazamiento de la señal de una unidad hacia la izquierda, que en general es un adelanto. Entonces aquí voy a tener la señal X de T más 1. Entonces esta señal se va a adelantar una unidad hacia la izquierda. Menos 1, 0, 2. Y esta amplitud de aquí no cambia. La amplitud siempre va a ser la misma. Entonces noten que lo que he realizado es un desplazamiento de la señal. Y ese desplazamiento, de una forma general, se denomina una transformación de variable independiente. Y este desplazamiento es un adelanto. Es un adelanto aquí. Es 1 en lugar de 2. Vamos con la segunda señal. La segunda señal, ustedes pueden ver que tengo aquí desplazamiento y un reflejo. Aquí hay que tener cuidado. Yo puedo ir por cualquiera de las dos transformaciones primero, pero si hago primero el reflejo, todo lo demás también se invierte. Entonces vamos a hacer de las dos maneras esta segunda parte. Esta segunda parte es un reflejo y un desplazamiento. Y vamos a hacer primero el reflejo y luego el desplazamiento. Y por acá vamos a hacer primero el desplazamiento y después el reflejo. Ustedes pueden ver que aquí está involucrado el reflejo y el desplazamiento. No importa el orden que las haga, simplemente tengo que tener cuidado que cuando haga primero el reflejo, después tengo que invertir el desplazamiento. Por eso siempre es mejor hacer primero los desplazamientos y después los reflejos. Es un poco más sencillo la primera vez, pero las dos formas llegan exactamente al mismo resultado. Entonces hagamos primero el reflejo de la señal. Es decir, vamos a reflejar esta señal que es de aquí. Entonces si la reflejamos, lo que vamos a tener es esta señalcita que es de aquí. A ver. Aquí menos 1, menos 2. Entonces tengo aquí la señal X de menos T. Ya he hecho esta parte de aquí. Y este desplazamiento de más 1 originalmente es un desplazamiento de la señal hacia la izquierda, que es un adelanto. Pero como la señal ya ha sido reflejada, ese desplazamiento también se invierte. Entonces en lugar de irse hacia la izquierda, se va a ir una unidad hacia la derecha. Entonces la señal X de menos T más 1 lo que va a hacer es que esa señal se refleje una unidad hacia la izquierda. Yéndose por este camino, primero reflejo y después desplazamiento. Ahora vamos por este de acá que es desplazamiento y reflejo. Entonces primero vamos a hacer el desplazamiento de la señal. Y como nosotros podemos ver, es un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Aquí está la señal original, esta aquí es la señal original.
Quizás se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Entonces vamos a tener esta señal de aquí. Tengo aquí -1, 0 y +1. Entonces ya hemos hecho el desplazamiento y ahora vamos a hacer el reflejo. Y al hacer el reflejo de esa señal, vamos a tener este resultado desde -1 hasta 1. Ustedes pueden ver que esta señal de aquí es igual a esta señal que está acá. Lo único que hay que tener cuidado es que si hago el reflejo, como en el caso de aquí, este desplazamiento también se invierte. Entonces es recomendable hacer primero los desplazamientos y después los reflejos, pero por cualquiera de los dos caminos llevo exactamente al mismo resultado. Vamos a ver cuál es la tercera transformación. Entonces, parte 3 dice que la señal XT está escalada por 3 medios. Noten que eso de aquí es lo mismo decir que X está escalada 1.5 veces. Entonces aquí es sencillo determinar si la señal se ensancha o se acelera. Noten que el tiempo está multiplicado por 1.5. Significa que si el tiempo se hace 1.5 veces más grande, la señal se va a hacer 1.5 veces más pequeña. Entonces aquí voy a escribir la señal original y la señal escalada. Entonces escribamos primero la señal original, x de t, porque como está escrita acá a la izquierda, nos va a ser más fácil ver el resultado de ese escalamiento aquí. 1, aquí 2, t. Y aquí vamos a dibujar la señal acá, x de 3 medios t, que como ya vimos, es lo mismo que multiplicar por 1.5. Entonces, si el tiempo se hace 1.5 veces más grande, la señal se va a ver 1.5 veces más angosta. Entonces, este punto de aquí es 2 tercios y este punto de acá sería 2 por 2 tercios o 4 tercios. Y el último caso, ¿dónde está el último caso? Es la misma señal que hemos tenido desplazada una unidad hacia la izquierda, pero como ya hemos hecho el desplazamiento, ese desplazamiento también tiene que ser escalado 1.5 veces. Entonces, en este caso de aquí, se puede hacer similar a lo que hicimos en este ejercicio de acá. Puedo hacer primero el desplazamiento y después el escalamiento, o puedo hacer primero el escalamiento y después el desplazamiento. Y este ejercicio de aquí va a quedar en sus manos. De hecho, en el libro está resuelto, pero vale que lo hagan por las dos formas. Primero escalamiento, después desplazamiento. Y después lo hacen primero desplazamiento y después escalamiento. Van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, hasta ahora hemos visto herramientas para transformar. La primera herramienta para clasificar señales, potencia y energía. Y podemos tener señales de energía finita y señales de potencia finita. Y clasificar las señales. Y lo que hemos visto aquí son lo que corresponde a transformación de la variable independiente. Recordemos que en nuestro caso la variable independiente es el tiempo. Caso tiempo continuo. Esta es nuestra variable independiente. Y la parte de tiempo discreto, esta n minúscula en nuestra variable independiente. Y esa transformación son desplazamientos, reflejos o inversiones, y escalamiento, que puede ser ensanchamiento o aceleración. Ensanchamiento o aceleración. Lo que vamos a ver ahora corresponde a un tipo de señal que la vamos a utilizar sobre todo en la parte de el análisis, la parte inicial del análisis de Fourier, que son las series de Fourier, cuando vamos a tomar una señal que tiene una característica de ser periódica, es decir, que se repite a lo largo del tiempo, y descomponerla en un tipo de señal que es una exponencial compleja.
Y eso lo vamos a ver después de nuestro segundo receso. Entonces aquí vamos a hacer otro receso de 15 minutos y vamos a explorar las exponenciales y las senoides y la periodicidad también de las señales. Bien, vamos a ver un tipo de característica de las señales que se conoce como la periodicidad. Es decir, si una señal es periódica o no es periódica. Existe periodicidad tanto para señales continuas como para señales discretas. La definición de una señal que es periódica. Vamos aquí a borrar esto de aquí. Periodicidad. En tiempo continuo, una señal, bueno, en tiempo discreto también una señal es periódica, cuando esa señal se repite a lo largo del tiempo. Matemáticamente decir que una señal en tiempo continuo es periódica es de la siguiente manera. Una señal x de t se dice que es periódica si cumple con esta condición que vamos a escribir aquí. Noten que en esta parte está una transformación de variable independiente que es un desplazamiento. Es decir, que si la señal se desplaza un cierto tiempo t mayúscula, que para nosotros va a ser de ahora en adelante el periodo fundamental, y me queda la misma señal, yo digo que esa señal es periódica. Es en tiempo continuo. En tiempo discreto es una definición similar. Una señal x de n es periódica si cumple con esta condición que estamos anotando aquí, donde este n mayúscula también se denomina periodo fundamental. Aunque la forma más sencilla de decir que una señal es periódica es aquella señal que se va repitiendo a lo largo del tiempo. O matemáticamente la podemos definir utilizando esta transformación de variable independiente que es el desplazamiento. Si la señal no cumple con esta característica, se dice que la señal es no periódica o se dice que es aperiódica, que es una forma alternativa de decir que la señal no es periódica. Nosotros podemos descomponer a una señal. Bueno, este concepto lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de las exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que todas tienen un periodo común. Pero por lo pronto esta definición, una señal que se repite a lo largo del tiempo, o matemáticamente a través de esas dos ecuaciones que están aquí. Apareciendo aquí el periodo fundamental, que es ese tiempo en el que se va repitiendo. Una vez que ya hemos visto la operación de transformación de variable independiente, que es el reflejo, nosotros podemos utilizar ese reflejo para definir la simetría de señales. Y esa simetría de las señales se divide en un tipo de simetría par y un tipo de simetría impar. Entonces, una señal es simétrica par cuando yo al reflejar esa señal me queda la misma señal. Entonces, si yo tengo mi señal x de t y esta señal yo la reflejo y me queda la misma señal, yo digo que es una señal simétrica par. Aquí en tiempo continuo. Para tiempo discreto es exactamente la misma ecuación. Y una señal es simétrica impar si la señal tengo que reflejarla en el tiempo e invertir su amplitud para que me dé la misma señal. Entonces aquí ustedes pueden ver que estoy haciendo un reflejo del tiempo y un reflejo en la amplitud. Estoy invirtiendo esa amplitud. Entonces tengo una señal con simetría par y una señal con simetría impar. Ecuaciones similares para el caso de las señales discretas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una señal simétrica par. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que comentamos hace unos minutos. Si tengo una señal triangular, esta es mi señal x de t. ¿Cuánto va a quedar esta señal si yo la reflejo? Es decir, cuando tenga la señal x de menos t. Si yo reflejo esta señal triangular, me va a quedar exactamente la misma señal.
Entonces, si cumple con esta característica que ustedes están observando aquí, que al reflejar la señal, me queda la misma señal, yo digo que esa señal es simétrica y tiene simetría par. Ahora vamos con un ejemplo de una señal que sea simétrica impar. Noten que para la simetría impar tengo que reflejar en el tiempo y invertir en amplitud. Es decir, reflejar en el tiempo e invertir en amplitud. Vamos con el ejemplo de una señal impar. Vamos aquí a dibujar una señal que tiene simetría impar. Es una señal, tenga esta característica de aquí. Menos 1 y más 1. Aquí la amplitud ya sabemos que no cambia con las transformaciones de variable independiente, entonces la podemos dejar con cualquier amplitud a esta señal. Y esa señal es la señal x de t. Vamos a ver qué pasa si yo reflejo esta señal y genero la señal x de menos t. Si yo reflejo esta señal, lo que voy a tener es este tipo de señal que está apareciendo aquí. De menos 1 hasta más 1 en el tiempo. Y como ustedes pueden ver, tengo que ejecutar también una inversión en amplitud. Entonces, tomo la señal x de menos t, la invierto en amplitud, y lo que me va a quedar es justamente la señal original, que es la que está indicada aquí en esta flecha. Entonces yo digo que esta señal x de t, como la invertí en el tiempo y invertí en amplitud, me quedó exactamente la misma señal. Digo que esta señal tiene simetría impar. Entonces noten que esto de las simetrías tiene que relación con esa operación de la inversión o el reflejo de las variables independientes. Conociendo esto, yo puedo descomponer cualquier señal en una componente par y en una componente impar. En tiempo continuo, yo puedo descomponer cualquier señal x de t en una componente par y en una componente impar. Entonces, si yo tengo esta señal x de t y quiero calcular su componente par, que va a ser x sub e de t, esta e de aquí es del inglés even, que es par, y la o que vamos a encontrar más abajo es de odd, que es impar. Son las siglas en inglés que vamos a utilizar aquí en esta parte de esta descomposición. Entonces, a esta señal x de t, cualquier señal puede ser simétrica, como no puede ser simétrica, yo la puedo descomponer en la suma de una componente par y una componente impar. Una componente par que va a ser x sub e de t más una componente impar x sub o de t. Ya saben que estas letras justamente tienen que ver con las denominaciones en inglés. Entonces, para calcular la componente par es igual a 1/2 la señal más su reflejo. Entonces, yo tomo la señal, le sumo el reflejo de esa señal y lo divido para 2, voy a tener la componente par de esa descomposición, que es esta ecuación que está aquí. Y para el cálculo de la componente impar es similar, medio x de t, en cambio de más le pongo menos, x de menos t. Entonces ya tengo aquí la componente impar. Y eso lo puedo hacer para cualquier señal. Entonces, cualquier señal, aquí estoy diciéndolo solamente con una señal continua, es válido también para señales discretas. Cualquier señal puede ser descompuesta en la suma de una componente par y una componente impar. ¿Cómo calculo la componente par? Sumando la señal más su reflejo y lo divido para 2. ¿Cómo calculo la componente impar? Sumando la señal menos su reflejo y divido para 2. Y listo, ya puedo descomponer una señal en su componente par y su componente impar. Lo que vamos a ver ahora es un tipo de señal que la vamos a utilizar como base para descomponer otras señales. Y esas señales son las exponenciales y las senoides. Entonces vamos a explorar un tipo de señales que se conoce como señal exponencial y un tipo de señal que son las senoides.
Estas exponenciales vamos a tener exponenciales reales y una muy importante que es la exponencial compleja. Y estas senoides vamos a tener la señal coseno y la señal seno, que de alguna forma ustedes ya las deben conocer. Entonces, esta exponencial, que puede ser real o puede ser compleja, tiene una ecuación genérica, que dependiendo de cómo está configurada los parámetros, va a ser real o compleja. Entonces, la ecuación genérica del exponencial, en el caso continuo, la señal x de t, es igual a una cierta constante c por e elevado a la at. Esta letra e de aquí es la constante de Euler. Ustedes quizá ya la trabajaron en el momento que ustedes estudiaron lo que eran los logaritmos naturales. Esa constante de Euler es aproximadamente, su número irracional 2.718 y así. De hecho, en la universidad, un día ustedes regresan, van a ver que hay un mural ahí donde está justamente toda una cantidad de números de esta constante de Euler. Tiene unas características interesantes con relación a que es una autofunción de las derivadas de los integrales, y es una de las razones por las que se lo utiliza como base para esa descomposición que vamos a hacer más adelante cuando trabajemos con el análisis de Fourier. Entonces, este e de aquí es la constante de Euler, que es este número irracional de aquí. Generalmente, como esta es la ecuación genérica de la exponencial, este valor de c y este valor de a de aquí, generalmente son números complejos. Generalmente son números complejos. Cuando C, en el primer caso, C y A, o sea, generalmente son números complejos, pero recordemos que un número real también puede ser visto como un número complejo, por ejemplo. Es una cuestión de generalización. Por ejemplo, el 2 más 0j. Ustedes pueden ver que lo estoy escribiendo como si fuese un número complejo, pero en realidad es un número real que es igual a 2. Yo tengo el 3 menos j0, que es otra manera de escribir. Es un número complejo, pero en este caso ustedes pueden ver que es equivalente al número 3, que es real. Entonces, generalmente son números complejos, pero un número real también puede ser identificado como un número complejo. Entonces, aquí en la primera parte de la particularización de esta ecuación genérica, vamos a considerar que C, que es esta constante de aquí, y este valor de A son valores estrictamente reales. Por ejemplo, esta señal x de t, si consideramos que C vale 1 y A vale 2, por ejemplo, vamos a tener E a la 2t, por ejemplo. Y vamos a considerar que en otro caso este valor de A es negativo. Pues vamos a tener la señal de x de t igual C vale 1, E a la menos 2t. Y este tipo de exponenciales que ustedes observan aquí se conoce como exponenciales reales. Y una exponencial real puede ser creciente o decreciente. Por ejemplo, esta primera exponencial, ya vamos a ver una vez que utilizamos el simulador, es una exponencial creciente, va a tener este tipo de comportamientos a lo largo del tiempo. Y esta exponencial de acá es una exponencial decreciente que va a tener en cambio este tipo de comportamiento. Es decir, conforme aumenta el tiempo, la señal se va haciendo más pequeña, va decreciendo exponencialmente. Y acá conforme aumenta el tiempo, la señal va creciendo exponencialmente. Entonces estas son las exponenciales reales, que pueden ser crecientes o decrecientes. Ahora vamos a ver el segundo caso, cuando este valor de A es un número complejo. Ese valor de A es un número complejo. Y cuando es un número complejo, aparece una de las señales más importantes que se utiliza en este curso y por ende en su carrera de telecomunicaciones, que es la exponencial compleja. La exponencial compleja es una señal que nos va a servir como base para descomponer otro tipo de señales, y dado que esa exponencial compleja después tiene esa característica del que ser autofunción, es decir, que al entrar a un sistema sale la misma exponencial compleja, va a facilitar mucho el análisis de la salida de un cierto sistema en particular, que es el sistema lineal invariante en el tiempo, que lo veremos en el capítulo 2. Entonces, esta función aquí es muy importante, es la famosa
exponencial compleja, que está definida como x de t, aquí tenemos el operador complejo j, e a la j, omega sub 0 t, e a la j omega sub 0 t. Entonces noten que este t, que es la variable independiente, está aquí. Este j es el operador complejo. Y este omega sub 0 de aquí, tiene un nombre que lo vamos a ir utilizando, se conoce como la frecuencia fundamental. Se conoce como la frecuencia fundamental, omega sub 0, medida en radianes por segundo, aunque más adelante esa frecuencia fundamental la vamos a trabajar en hercios, que es una frecuencia lineal. Hertz por lo general es una magnitud que se utiliza más en las comunicaciones, pero por lo pronto vamos a trabajar con esta frecuencia omega sub 0, que es la frecuencia fundamental. Entonces, esta señal de aquí tiene un nombre que lo vamos a utilizar durante todo el curso, que se conoce como la exponencial compleja. Exponencial compleja. Siempre observen que este j aquí, si aparece el j en el exponente, es exponencial compleja. Si no está el j, va a ser la exponencial real, que puede ser, como ya vimos, creciente o decreciente. Entonces tenemos aquí esta exponencial compleja. Una de las características que tiene esta exponencial compleja es que es una señal periódica. Recordemos que nuestra definición de periodicidad decía que la señal x de t es periódica si cumplía con esta igualdad que está aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos que mostrar que esta señal de aquí, que es e a la j omega sub 0 t, es igual a e a la j omega sub 0 t más t mayúscula. Entonces, una vez que mostremos esto de aquí, vamos a determinar cuál es el... Si decimos que esta señal es periódica, tenemos que saber cuál es su periodo fundamental. Ustedes pueden encontrar una demostración bastante interesante en el problema 1.9 del libro de Shaun, que estaba en la bibliografía que comentamos al inicio. Van al ejercicio 1.9 y encuentran una demostración de la periodicidad de la exponencial compleja. Entonces aquí vamos a hacerlo de una forma muy similar a lo que está en ese ejercicio. Entonces tenemos que mostrar que esto de aquí es igual a esto de aquí, tal como indica la ecuación de una señal periódica. Entonces lo que vamos a hacer en este exponencial de aquí es separar los exponentes. Ya saben que si tengo una exponencial cuyos exponentes se suman, significa que vino del producto de dos exponenciales con la misma base. Entonces, esta porción de aquí es igual a e a la j omega sub 0 t por e a la j omega sub 0 t mayúscula. Y si yo quiero que esta parte de aquí sea igual a esta parte de aquí, entonces noten que esta señal es la misma que esta señal. Este término de aquí, de alguna forma, tiene que ser igual a 1. Y para que sea igual a 1, este omega sub 0 tiene que ser igual a 2pi sobre t. Tiene que ser a 2pi sobre t. Como les digo, en este problema 1.9 está una explicación un poco más detallada, pero de hecho este resultado de aquí lo podemos mostrar ingresándolo en esta ecuación y vamos a ver que es igual a 1. Eso lo podemos hacer aquí. Entonces, para que toda esta porción o este factor de aquí sea igual a 1, este valorcito de omega sub 0 tiene que ser igual a 2pi sobre periodo. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a poner acá. Entonces, e a la j. Ahora reemplazo el omega sub 0, que es 2pi sobre periodo por periodo. Ustedes noten que aquí ya puedo simplificar. Y me va a quedar e a la j 2pi. Y un poquito más adelante vamos a ver la relación de Euler. Esto de aquí es igual a 1. La relación de Euler la vamos a formalizar más adelante, pero la podemos escribir aquí para que vean que justamente esto es igual a 1. La relación de Euler dice que e a la j teta es igual coseno de teta más j seno de teta. Como aquí tengo e a la j 2pi sería coseno
de 2pi más j seno de 2pi. Entonces, utilizan su calculadora, o si ya recuerdan sus cursos de trigonometría, el coseno de 2pi es 1, el seno de 2pi es igual a 0. Entonces, todo esto de aquí es igual a 1, que es el valor que hemos determinado acá. Esta es una demostración así un poco rápida de la periodicidad de la exponencial compleja. Como les digo, en el ejercicio 1.9 ustedes van a encontrar una explicación un poquito más detallada. De hecho, es similar a esto de aquí, pero con una explicación adicional. Entonces, una de las características que tiene la exponencial compleja es que es periódica. ¿Y cuál es el periodo? Lo podemos extraer de esta ecuación de aquí. El periodo es, como ustedes pueden ver, 2pi sobre omega sub 0. Podemos decir que el periodo de esa exponencial compleja es 2pi dividido para la frecuencia fundamental omega sub 0. Aquí hay una cosa que ya vale la pena mencionar en cuanto a la notación. Este valorcito de aquí es la letra griega omega. Es la omega minúscula, porque ustedes en circuitos utilizan la omega mayúscula para lo que es la notación de las unidades de resistencia, que son los ohms. Entonces ya acostúmbrense a hacer esta letra griega así, porque yo he visto a veces que utilizan la W pequeña y no es esa letra, es la letra griega omega, en particular la omega minúscula, que es la que determina cuál es el periodo fundamental de esta señal. Entonces, una de las características de la exponencial compleja es periódica. ¿Cuál es el periodo? 2pi sobre omega sub 0. Ese es el periodo fundamental que tiene la exponencial. Compleja. Entonces, ya habíamos visto en el caso continuo, exponenciales reales, creciente o decreciente, y la exponencial compleja, que es periódica. Y que también la podemos escribir como una suma de senos y cosenos a través de la relación de Euler. Ahora vamos a ver lo que es una señal senoidal. Senoidal, una señal senoidal. La ecuación genérica de una señal senoidal es la señal x de t, que es igual a A, que es una amplitud, por el coseno de una cierta frecuencia fundamental omega sub 0t más phi, que es la fase. Entonces vamos aquí a escribir cuáles son los elementos o parámetros de esta senoidal. Entonces este valor de A es la amplitud. Este omega sub 0 ya vimos que es la frecuencia fundamental. Y este valor de aquí es la fase. Entonces pueden notar que lo que estoy haciendo aquí en esta fase es un desplazamiento temporal, una de las transformaciones de variable independiente. Tengo ahí esa fase. Entonces, de una forma bastante genérica, tendría que es una señal que tiene este tipo de comportamiento oscilatorio. Escribámosla, no. Vamos a hacerla así. Ya, entonces aquí tenemos la amplitud. El espacio entre dos crestas o dos valles, por ejemplo, aquí tengo dos crestas, es el periodo, o dos valles que tengo aquí. Entonces, recordemos que el periodo es 2pi sobre omega sub 0. Es decir, que yo extraigo este omega sub 0, lo coloco aquí, realizo esta operación y sé cuánto vale el periodo. Y la fase es justamente un desplazamiento temporal que tiene esta señal. En simulación se va a ver más interesante ese tipo de desplazamiento de esa fase temporal que está aquí. Entonces, conociendo ya cuál es la cosenoidal o la senoidal, porque este seno de aquí puede ser también escrito, este coseno o esta senoidal puede ser haber sido escrita aquí con seno. La diferencia entre el seno y el coseno es un desfase de pi medios. En esencia son las mismas señales. Entonces ya sé cuál es la exponencial compleja, ya sé cuál es la señal senoidal, y ahora sí ya puedo formalizar cuál es la relación de Euler. La relación de Euler. Entonces la relación de Euler me permite escribir exponenciales complejas como senoides y senoides como exponenciales complejas.
Entonces la relación de Euler es e a la j teta. Ustedes pueden observar que este j de aquí hace que esta exponencial sea una exponencial compleja. Acuérdense que también hay exponenciales reales. Es igual al coseno de teta más j seno de teta. ¿Qué he hecho con esa relación de Euler? He escrito una exponencial como senoides. Y puedo hacer al revés también, escribir senoides como exponencial. Entonces, a través de la relación de Euler, puedo escribir que el coseno de teta es igual e a la j teta más e a la menos j teta sobre 2. Y el seno de teta es igual e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Sobre 2j. Entonces ya puedo escribir al coseno como exponenciales complejas y al seno como exponenciales complejas a través de la relación de Euler. O también puedo escribir a la exponencial compleja como senos y cosenos. Esta relación la vamos a utilizar también a lo largo de prácticamente todo el curso, entonces va a ser más sencillo conforme vayan avanzando en la práctica el uso de esta relación de Euler. Ahora, si yo tengo la señal, vamos a escribirla acá nuevamente, e a la j omega sub 0t, yo puedo formar a partir de esta señal una familia de señales denominada exponenciales complejas armónicamente relacionadas de la siguiente manera. E, j, y lo que hago es tomar el periodo fundamental y multiplicarlo por una constante, por un números enteros k. Omega sub 0 por t, donde este valor de k, vamos a hacer así que sea, son números enteros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así. Entonces, esos 3 puntos de aquí indica que es una secuencia que viene de menos infinito a más infinito. Este tipo de señal que ustedes observan aquí se conoce como exponencial compleja armónicamente relacionada. Significa que todas estas exponenciales de aquí tienen exactamente un periodo común al ser todas, o al tener todas una frecuencia fundamental que es un múltiplo entero, que es este K, de la frecuencia fundamental omega sub 0. Múltiplo entero de esa frecuencia fundamental que es omega sub 0. Estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas las vamos a utilizar en el análisis de Fourier. Entonces pueden ver que la definición es sencilla, ¿no? Todas tienen el mismo periodo y se forman a partir de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y la notación para estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas es phi sub k de t, donde este valorcito de k es justamente este k de aquí, que como ya vimos en esta secuencia son valores enteros. Entonces este tipo de exponenciales complejas son, o tienen el nombre de ser armónicamente relacionadas. Ahora, en lo que tiene que ver con las exponenciales complejas en tiempo discreto, eso lo vamos a ver en la parte de práctica, cuando ya trabajemos con el simulador, porque es más interesante ahí ver cómo, o es más fácil dibujar la secuencia, escribir la ecuación de la exponencial real discreta y ver cómo va decreciendo, o va creciendo. Hay veces que va decreciendo alternando los valores entre positivos y negativos. Y la exponencial compleja discreta también tiene esa característica de ser periódica. También tiene esa misma característica de ser periódica. Periodicidad. Y listo, entonces hemos terminado con lo que corresponde a la parte de la semana 1. Hemos visto hasta las senoides exponenciales complejas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos conversado. Una señal para nosotros es información
Y esta información proviene de la medición de un fenómeno físico, por ejemplo, la temperatura, corrientes, voltajes, presión, etc. Pero para nosotros, una señal puede ser tranquilamente identificada como información. Un sistema es un bloque o una operación que produce una transformación sobre esa señal, una transformación sobre esa señal. Tenemos señales que son continuas y señales que son discretas. Son continuas cuando su variable independiente es continua, es decir, está definido para cualquier instante de tiempo. Y una señal es discreta, o a las señales discretas también se las denomina secuencias, cuando esa señal está definida para instantes discretos o contables del tiempo. Nosotros podemos clasificar las señales calculando su potencia, su energía. Podemos realizar transformaciones de variable independiente, que vimos que eran 3, desplazamiento, reflejo y lo que era el escalamiento. También hemos visto lo que significa que una señal sea periódica, es decir, que se va repitiendo a lo largo del tiempo, y la definición de periodicidad está justamente formulada a partir de un desplazamiento en el tiempo o una transformación de variable independiente. Y hemos visto que existe un tipo de señal que nos va a servir como base para descomponer otras señales, que son las señales exponenciales y senoidales. Y las exponenciales, las complejas, que es la que vamos a utilizar bastante en el análisis de Fourier, y la exponencial real, que puede ser creciente o decreciente. Y esta parte de lo que son las senoides y exponenciales en tiempo discreto lo vamos a ver en el simulador, porque es mucho más interesante ver la ecuación y la gráfica y poderlas diferenciar justamente con lo que es su contraparte continua. Todo lo que vamos a ver la siguiente semana ya son otro tipo de señales base, que se conocen como la función impulso unitario y la señal escalón. ¿Y cuál es el otro tipo de señal? Es el impulso, el escalón, y también está una señal que es una rampa. Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima clase.